Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Marketing y publicidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestro Estado ha experimentado cambios importantes en lo referente a marketing y publicidad. Es decir, primero, cómo se fue acomodando el comercio con estrategias de mercado apropiadas y luego, cómo dieron a conocer estas novedades tratando de posicionarse delante de una competencia que trae experiencias de otras partes del país en cuanto a comercialización y desarrollo de productos. Las agencias especializadas en el rubro tuvieron que recurrir a nuevas técnicas y apoyarse en la modernidad que ofrecen hoy redes sociales y otros alcances que ponen en la mira exacta al consumidor. ¿Es conveniente entonces implementar nuevas disciplinas utilizando medios masivos ad hoc con nuestra época o combinar la efectividad de los ortodoxos con los novedosos? Hoy, sobre la mesa, dos profundos conocedores del tema que experimentan los mercados desde ángulos similares, pero viviendo otras épocas, nos llevarán de la mano en este tópico adentrado en la comunicación publicitaria, las marcas, sus productos y servicios y el crecimiento comercial en general. Buenas noches y bienvenidos a otro programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Para eso, primero mi compañera que tendrá bien presentar a los invitados. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro querido público de Sobre la Mesa. Como siempre, temas interesantes con expertos. Ya lo sabe usted, el de esta ocasión no será la excepción y es el tema de marketing y publicidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Y me permite presentar a nuestros invitados. Liliana Baglietto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias Por la invitación a ambos. Al contrario, Gerardo Alcalá, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, Ana Villegas, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Ya sabe usted la dinámica. Me permito leer un poco de su experiencia para que usted conozca la talla de nuestros invitados aquí en Sobre la Mesa. Y Liliana Baglietto estudió Administración de Empresas en la Universidad del Noroeste en Hermosillo. Cuenta con un diplomado en Mercadotecnia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Es una reconocida profesional en el área de la comunicación y mercadotecnia en la región de Tijuana-San Diego. En el 2008 fundó la agencia de publicidad que ahora dirige, en un principio llamada Baglietto y Asociados, ahora BA Publicidad. Ha estado 2 veces en la lista de las mujeres más influyentes que cada año el periódico Infobaja nombra en su edición del 2015 y 2016, y desde luego usted la conoce también porque es una voz radiofónica bellísima. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muy contenta de participar con ustedes, a sus órdenes. Gracias. Al contrario, un honor que estés con nosotros. Y Gerardo Alcalá, con licenciatura en comunicación, con diplomados en marketing y marketing político. Ha desarrollado campañas de promoción turística, planes de negocios internacionales, también para el mercado hispano en los Estados Unidos. Es director fundador de su empresa, su agencia Media Index, y además pues ha sido director de Tips Marketing y asesor de publicidad en Grupo Uniradio. Gracias por estar también aquí. Gracias, Ana Villegas, gracias. Es un gusto estar con ustedes para compartir hoy. Gracias. Al contrario, pues señor, iniciamos. Bueno, estamos en nuestro jugo hoy. Hoy estamos en nuestra cancha. La primera pregunta es, primero una reflexión, porque estamos compartiendo en este momento 3 etapas, digamos, de la publicidad en Tijuana. Una que es la veterana, que es el que está hablando, con 30 años en Tijuana. Otra podría ser en el término medio tú, que ya eres joven, pero participaste mucho en la publicidad desde aún más joven. Sí. Y la otra es Liliana, que vino de afuera, que vino de otro estado y que tiene otra visión de la publicidad en nuestro estado. Es decir, ese contraste que pudo haber o esa línea que pudo seguir de publicidad que viviste en Sonora y que te encontraste aquí en Tijuana. A mí me gustaría llegar, no pasar tan rápido estos 30 años que a todos nos dejaron muchísima experiencia. Llegamos nosotros en un mercado cuando había 700.000 habitantes en Tijuana, cuando las empresas locales no hacían demasiado publicidad. Quizás, y nosotros no lo entendíamos mucho, y haciendo honor al nombre de Tomás Perrín, que fue mi amigo,
nos preguntábamos o concluíamos la pregunta diciendo, bueno, a lo mejor no lo necesitan, a lo mejor localmente el mercado se mueve de manera tan doméstica que no hacía falta anunciarse. Pero luego, claro, en el 90, 92, el advenimiento de empresas que vienen de México, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, las empresas telefónicas, me refiero a las empresas celulares, porque aquí siempre hubo una sola compañía de teléfono, pero todo se movió de otra manera. Y el mismo mercado fue pidiendo o exigiendo nuevas agencias, nuevas mentalidades, gente que vino a aportar otras disciplinas. Y eso hace que lleguemos a nuestros días con una cantidad de agencias, creo que considerable, creo que estamos en una cantidad, no sé si las necesarias o no para Tijuana, o todavía se necesitan más, porque Tijuana es una ciudad ya grande. ¿Cómo ven ustedes, cómo estamos situados desde el punto de vista de ustedes como agencias publicitarias, como profesionales de la publicidad o de la comunicación, para para englobar más en este momento, en Tijuana? ¿Cómo nos pueden apreciar desde afuera? Y se lo pregunto primero a la dama y luego... Por favor. Podemos romper el protocolo y también podemos empezar con Gerardo cuando quieran. Claro. En general, además de estos fenómenos de la apertura de nuevas empresas nacionales o en su momento nuevas, hemos vivido en estos últimos 20 años también disruptores interesantes. Yo venía formándome toda la vida en agencias de publicidad, en medios, y me toca precisamente disruptores en la industria, donde los medios se transforman en otra cosa, empezando desde Napster. Yo creo que ya nadie se acuerda de Napster, ¿no? Hasta ahorita que estamos en Spotify y cómo las audiencias han cambiado para todos los medios. Y esto mismo nos obliga a las agencias también a transformarnos de alguna manera, ¿no? Y coincide con otro fenómeno, bueno, no otro fenómeno, sino otro hecho en la ciudad. Hace 20 años egresó, si no estoy mal, o 18, la primera generación de mercadólogos de la UABC. Se abren carreras de diseño, y entonces hay todo un ingreso al mercado laboral de profesionales preparados a nivel local, que empiezan a contribuir también a este fenómeno de grandísimo movimiento, porque esto es lo que tiene Tijuana, ¿no? O sea, aparentemente no somos una ciudad tan grande en términos de... si nos comparas con Querétaro, Monterrey, la cuarta en el país. Sí, en economía. Sí, en el país. Pero a nivel económico y en el contexto de la frontera en el que estamos, pues todo pasa tan rápido que a veces ni cuenta te das, ¿no? Claro. Y sí, creo que estos fenómenos inciden con un cambio, no quiero decir en el paradigma, porque todo se tiene que cambiar, pues, ¿no? Antes, lo que pasa es que antes los brincos eran más largos, ¿no? Claro. Podías empezar con la agencia de modelo Mad Men y durar 40 años, ¿no? Con los 15% duran menos ahora. Ah, claro. Sí. Con 15% de publicidad y 85% de ego, ¿no? De comisión, que decían era como era Mad Men. Ahora no. Entonces los paradigmas son súper breves y afortunadamente en este sentido yo te puedo decir que me ha tocado estar con un pie en lo digital y con un pie en lo análogo, con bastante experiencia en ambas cosas, y me ha permitido entender que estos paradigmas o estos disruptores tienen esa vida breve, pero lo que no pasará nunca de moda es el tener la capacidad de cautivar a través de un mensaje bien contado. Claro, eso es. Y eso no importa la plataforma donde se haga, sino hacerlo bien y hacerlo con lo que ahora llaman storytelling, porque pues es como los libros de autoayuda, ¿no? Son los mismos consejos, claro, pero cambian de autores y cambian de títulos cada cierta época.
Eso no va a cambiar. No, el día que perdamos el encanto los publicistas para transmitir un mensaje, pues estamos perdidos, digo. Se supone que eso es lo que nosotros hacemos. Claro. La cosmética, un producto suficiente como para que te compre, para que se antoje, eso no lo vamos a perder bajo ningún medio. Claro, no y además importa, lo demás no son- cualquier cosmética, ¿no? No, claro. Sino una cosmética llamativa, atractiva, única, endilgable solo a esa Claro. marca, que esto es aquí donde de repente esta disrupción es donde nos hace tanto ruido, ¿no? Sí, y yo creo, recuperando un poquito el principio de tu pregunta, donde hablabas de esta Tijuana de hace 30 años, donde todo era natural y no se necesitaba, yo platicaba hace rato, creo que la publicidad es un espejo de la actividad económica de una ciudad, ¿no? Es un espejo, la publicidad no solamente contribuye al PIB de una economía, no solamente promueve el consumo de productos y servicios, sino que la publicidad se envuelve en este círculo virtuoso de la competencia. A mayor competencia, mayor necesidad de publicidad. Y a mayor publicidad hay una mejor competencia. Entonces creo que cuando Tijuana empieza a crecer de 30 años para acá y deja de haber un solo supermercado, si no hay 2 o hay 3, deja de haber una sola vendedora de llantas, ya hay 2, hay 3, llega la competencia telefónica, dejas de comprar en el mercadito de la esquina porque te abrieron una cadena de abarrotes. Entonces esta competencia hace necesaria la publicidad. Y conforme vamos creando publicidad más creativa, más enérgica, más que llama al consumo y al crecimiento de la economía, entonces se da este despertar de agencias, porque surge esta necesidad en la que ahora el cliente, por sobresalir y vender mejor y más, entonces necesita ya de la agencia creativa, necesita ya de este storytelling, necesita de estos disruptores que lo hagan diferente al resto, ¿no? A mí me alegra oír esto porque la verdad me levantas el ánimo, porque en realidad todo bajo esa óptica publicitaria o nuestra óptica publicitaria, sí. El cliente lo entiende, lo acepta, se siente socorrido por nosotros, o cree el cliente tener la fórmula de venderle a un mercado sin pasar por el tamiz publicitario, sin pasar por el tamiz profesional publicitario. Y es una pregunta que les hago, sin comprometernos, pero claro, sí una pregunta que me gustaría que me contesten, porque lo que tú señalas es absolutamente cierto. Es una verdad de perogrullo, es verdad. Se necesita, y siempre, esto no cambió desde hace 50 años, lo que cambiaron fueron las formas de llegar a la gente. Pero esta necesidad para abrirse mercado, esta necesidad de asomarse, ahora se le llama disruptivo, antes se llamaba creativo, innovador, y, bueno, pero de alguna manera es cambiar, sacudir el tablero y empezar de nuevo, o proponerle al cliente empezar. La pregunta, y lo hago para todos aquellos que nos ven y sobre todo los que empiezan en publicidad, ¿el cliente lo entiende así? ¿Lo acepta así? ¿Nos acepta como profesionales? ¿Nos acepta como un doctor que nunca vas a ir a recetar? ¿Nos aceptan como un piloto de avión que nunca le vas a ir a cambiar al piloto la dirección o te vas a sentar tú a conducir el avión? Esa es la pregunta, desde su punto de vista. Yo creo que utilizando tu analogía, nos aceptan como un doctor, pero en un mercado como Tijuana, cuando ya se están en periodo de crisis. Es decir, yo creo, no sé si Liliana comparta conmigo, pero no estamos en un mercado en el que las empresas vayan desde que sienten el picor, sino hasta que ya están tosiendo fuertemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un mercado que viene de ser un mercado chico y natural. Tal vez en ciudades como Buenos Aires o como la Ciudad de México es diferente, la dinámica es más rápida. Pero en Tijuana, si vendías salchichas y has vendido salchichas muy bien toda la vida, ¿cómo voy a llegar a convencerte de que ahora me necesitas a mí como agencia y una gran campaña publicitaria para vender más salchichas? Si tú eres el rey del tema en la ciudad, ¿no? Entonces necesita, creo yo, llegar ciertos clientes a un punto de crisis de venta o de crisis de competencia para aceptar que se necesita un profesional de la publicidad o la comunicación, igual que a un profesional de cualquier otro tema. Un ratito antes de terapia intensiva. Tantito antes, cuando todavía se puede salvar. El rey de las salchichas. Sobre todo se da mucho cuando son negocios familiares de antaño, ¿no? Y de repente es difícil cambiar la mentalidad del abuelo o el bisabuelo y decir, hay que abrirnos a nuevos mercados y nuevas estrategias, ¿no? Mira, yo digo que más que como un doctor, también una buena analogía podría ser que somos una industria que, como en el fútbol, ¿no? Que todo el mundo siente que de atrás de la pantalla puede ser directo técnico de la Todos selección. somos expertos, ¿no? Es bueno eso, Porque es algo que está allá afuera
que lo ves todo el tiempo, entonces todo el tiempo puedes emitir una opinión, ¿no? Y puedes tener una puntada, una ocurrencia, y puedes decir, no, pues a mí me hubiera gustado más, ¿no? Ya sabemos, estamos tú haces tu alineación, a eso, ¿no? Ajá, entonces más bien es un poco como yo siento que el papel del director técnico tiene entonces que tener unas bases de liderazgo más fuertes. Una de las cosas que a mí más me apasiona de mi profesión es cuando tengo la oportunidad, no de trabajar necesariamente con los pequeños negocios, ni tampoco me encanta trabajar con los grandes corporativos, que he tenido ambas cosas. Me gusta mucho trabajar con la empresa mediana. Los del medio. Con el del medio porque, bueno, aparte de que esa derrama se queda aquí, puedes tener una relación directa con el fundador o con el que toma las decisiones para entender su visión, porque al final de cuentas el cliente se conoce bastante bien a sí mismo. A lo mejor no tiene las herramientas o la formación o los conceptos para poder enunciar, como haría el mercadólogo que ya tiene muchos años de experiencia, para hacer el brief completísimo y hacer la investigación y conocer a su mercado y saber cuáles son los motivantes, pero él conoce muy bien su negocio. Entonces, sí hay mucho, no solo de los indicadores claves para la medición del desempeño de una marca, pero también hay mucho de rapport y de empatía en el equipo a la hora de que te haces staff de una marca para trabajar con ellos. Claro. Y que haya una credibilidad mutua, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues luego llega el primo y dice, te lo puedo hacer por la mitad, pues está bien, adelante, ¿no? Claro. No pasa nada, al final de cuentas. Pero también, por otro lado, hay que saber entender de dónde vienen, ¿no? Porque le estás pidiendo a una persona que tiene 30 años con su negocio, donde lo fundó la esposa y el esposo, y trabajan los hijos y van por la tercera generación, que te invierte el equivalente en un año a lo que son sus 3 sueldos principales, pues a lo mejor no le cuesta trabajo poner su idea, su boca y su presupuesto alrededor de eso y comprometerse, pero hay que ir construyendo las relaciones poco a poco. El problema que estos disruptores de la tecnología son tan inmediatos en la propagación de información que suponemos que serán igual de inmediatos en la creación de una experiencia de marca, y no es cierto. Y eso no es más lejos no es todavía, de compra. Y de porque compra. Fortalecer la marca para que la gente cambie su actitud y empiece a comprar, que es lo más difícil, porque después el cliente te dice, como el director técnico, el equipo, es bueno el técnico, pero el equipo sigue perdiendo. Dices, claro, ¿hasta cuándo voy a esperar que el equipo siga perdiendo? Entonces al cliente se le acaba la paciencia y empiezan. Estamos de acuerdo básicamente en todo, porque evidentemente primero hay que conocer al cliente, hay que casarse con él, eso no ha cambiado. Y estamos hablando de casi distintas épocas del manejo de la publicidad, pero en eso no hemos cambiado. Yo lo que, la pregunta es un poco si ustedes sienten que ya hay más respeto por el publicista, que yo lo siento, yo creo que ha cambiado. Antes el publicista, como dicen en México, de provincia, como que se le cuestionaba más. Venía un publicista de afuera y era siempre mejor que tú en el campo que estabas trabajando. Un absurdo total, porque el campo donde trabajamos, y esto lo puedo trasladar a la política, los votos están aquí, no están en Tecamachalco, no están en el Estado de México, están aquí. Entonces lo que hay que pelear es aquí, y lo mismo me pasa a mí, o supongo que pasa con un producto. Es decir, los productos se venden aquí. Aquí si instalo una tienda, sé por flujo de gente, por cantidad por cuestión geográfica, dónde voy a plantar la tienda. Es decir, primero empiezo con el estudio de mercado para luego llegar a ubicar el producto en la publicidad. Pero de alguna forma, ese es un poco el fondo. Sienten que hay respeto, que hay más respeto, te escucha más el cliente, te cuestiona menos, confía más en ti. Siempre en el entendido que tú dices que hay que conocer al cliente, hay que apapacharlo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo sienten esa relación? Yo creo que hablando de Tijuana específicamente, sí hay cada vez más respeto a la profesión del publicista. Creo que
se respeta más y creo que se cuestiona más, pero eso yo lo veo como algo bueno, porque creo que el cliente nos cuestione más lo que estamos haciendo hace que lo entienda mejor y nos evita estos riesgos que son reales, los que comentaba Liliana ahorita, de que por la propagación y el crecimiento del mercado publicitario, bueno, tenemos cientos y cientos de egresados de comunicación, de mercadotecnia, de publicidad y de tantos nombres que tiene esta carrera en tantas universidades en la región. Y todos estos son sobrinos, primos, hijos o nietos de grandes empresarios, ¿no? O de los empresarios locales o regionales, y corremos el riesgo de que cuando no se nos cuestiona a los profesionales, se vayan con la finta, como se dice habitualmente, y crean que cualquiera puede llevar a cabo el trabajo que solo una agencia y profesionales con experiencia y con una estructura y con un formato y sobre todo con un procedimiento pueden llegar. Es decir, crear una campaña exitosa, y lo sabes tú, no es cosa de un chispazo y de una idea y un acto de magia, ¿no? Lleva un proceso, lleva a entender al cliente, estudiar el producto, sí. Entonces, creo que se nos respeta más. Me gustaría que se nos cuestionara y se aprendiera más, porque eso va a llevar a la profesionalización total del gremio en la región, a que se nos tome de verdad como algo no reemplazable, sino como algo necesario en la estructura de cualquier empresa. A mí me encanta el cuestionamiento. Lo que no me gusta a veces es la conclusión a priorística que hace un cliente. De repente ya hace su conclusión y a mí el cuestionamiento me encanta, porque sería forma de llegar iniciar el diálogo, ¿no? A pulirnos en el diálogo los dos hasta lograr que eso quede transparente, ¿no? Eso me encanta. Mira, yo creo que sí hay una mejor relación establecida con los clientes, sobre todo porque desafortunadamente nos toca muchas veces, me ha tocado a mí muchas veces llegar a escenarios donde el cliente ya tuvo 2 o 3 rompimientos o experiencias no exitosas, donde las cosas no se hacían, simple y sencillamente, claro, ¿no? Claro. Porque son interdisciplinarias, porque no tenían los elementos necesarios, porque no había una visión, por la razón que tú quieras. Y cuando llegas y ves lo que pasó ahí, y sin mencionar a nadie en particular, claro, porque pues, son cuestiones que pueden suceder por muchos factores, cuando el cliente entiende entonces todas las partes que se involucran, pues espero yo que construya una relación leal y a mediano plazo, porque eso le conviene a la marca, claro, y le conviene también al profesional. Sin embargo, sí hay también, y esto es más de colegas más jóvenes, y que se entiende, o sea, no los critico por ello, una competencia, digamos, no en términos de igualdad, y eso afecta también el trabajo final, ¿no? Claro. Afecta el trabajo final, porque se trata de ver quién puede dar un menor precio o quién, claro, te puede dar más por menos, y qué es más y qué es menos. Al final de cuentas, debemos de, en la medida que tengamos un cliente más expuesto a experiencias publicitarias positivas, ordenadas, bien hechas, medibles, tendrá rangos de valor para tomar decisiones asertivas y no se vaya nada más con la llamarada de petate. A mí me da la impresión de que en la nueva generación tan necesaria y tan vital en una empresa actual, y todos tenemos ahora un 20% de gente o un 10% de gente mayor de 40 años y un 80% menor de 35 en una agencia, y eso es lo que, por lo menos la agencia mía y la de ustedes creo que es lo mismo, es gente joven. A mí lo que me da la impresión desde adentro es que se carece ahora del sentido de servicio. Nos olvidamos que la agencia de publicidad es una agencia de servicios. Tú puedes vender una campaña por creatividad, por bien planteada, por absolutamente bien fundamentada, pero la puedes perder por falta de servicio, que significa acostumbrar al cliente a que ¿calidez? Si necesita... No, el servicio me refiero concretamente a... Disposición. A todo. Necesito un flyer para el viernes de la noche, necesito un flyer para el sábado de la noche. El servicio es lo que me parece que hemos dejado un poco rezagado, y es mi punto de vista, exclusivamente. No sé si coincidimos, y eso es lo que llega a confundir al cliente. ¿Por qué te voy a pagar si no te utilicé esta semana, por ejemplo?
cuando la agencia trabaja o se demuestra que nosotros trabajamos permanentemente en la parte creativa, en la parte de planeación de un negocio. Ese es otro tema que vamos a... Ya estamos... que lo podemos ver al volver. Perdón. Lo retomamos al tomar de la pausa. Qué rápido se pasó. Sí. Hacemos una pausa. Estamos tratando el tema marketing y publicidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Ya volvemos. ¿Qué es importante para ti? Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una. Porque mi país me importa, yo respeto a los demás. Me importa que las mujeres dejen de estar siempre en desventaja por ser mujeres. Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los 3 mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Amigos, les habla Javier Batis desde aquí, desde su casa aquí en Tijuana. Porque yo he trabajado nunca con un gol de hacer famoso, ser dinero, ser nada de eso. Pero he trabajado con el gol de hacer buena música y dejar un legado importante y lo estoy haciendo y eso. Y es que a mí me interesa mucho que la música de Tijuana, porque lo que yo toco es música de aquí de Tijuana, nació aquí en esta casa. Y ya le he dado aquí en Tijuana a más de 200 chavitos que por lo menos 30 tocan, pero como perritos brincadores. ¿Sabes qué? El vato que dice, ya gané, ya la hice. Dejan de buscar y de encontrar cosas nuevas que se van. Si te quedas estancado en lo que ya sabes, pues ya lo sabes porque eso es todo lo que sabes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel López Díaz, muy conocido en el ambiente de la lucha libre como Rey Misterio, el primer y el original Rey Misterio. Inconscientemente por ahí, cuando estaba ahí en la etapa de la primaria, pues me toca conocer por primera vez la lucha libre. Me formo en las periferias de un grupito que le llaman los Cucarachos, que porque luchábamos en puras casas viejas y derrumbadas y patios de escuelas. Debutó un 6 de enero, ¿no? ¿Qué es? El Día de los Santos Reyes. Rey. La verdad que es una incógnita, es un misterio. Y de ahí nació el Rey Misterio. Los sueños existen, pero cuando los ve uno plasmados en el esfuerzo y en la dedicación se puede, todo se puede. Tijuana son mis raíces, Tijuana son mis venas, Tijuana es mi sangre. Porque yo una vez nací donde nací, yo no había existido ni como luchador ni como persona. La oportunidad que nos da Tijuana de que es tan libre en estos aspectos de, digamos, la tradición gastronómica que existe en México, en Tijuana es mucho más libre porque no está tan arraigada a una tradición cultural como hasta con la religiosa, ¿no? Aquí es mucho más libre. Entonces podemos hacer mezclas tal cual como pasa con la sociedad, que hay gente de todo el mundo y lo vemos pues, en la gastronomía, ¿no? Como hay gente de todo el mundo en la ciudad habitándola, lo mismo pasa con la gastronomía. Pues es una ciudad de tránsito y de turismo también. Aún seguimos como buscando nuestra identidad como ciudad, como sociedad tijuanense. O sea, somos de todas partes de México y de otras partes de Latinoamérica. Sí, somos una ciudad joven totalmente, ¿no? Y multicultural. Soy Enrique Chiu, soy artista plástico y muralista. Mi inspiración nace de todo lo que se vive aquí, realmente aquí en la frontera. Es un
es un folclore, es una forma de vivir diferente, bicultural, llena de costumbres de todo tipo, de toda la gente que llega a la frontera, gente como nosotros que somos migrantes, que reconocemos lo que se vive en el centro del país, lo que se vive en otro país, en el norte. Esa parte es lo que me llena a mí de ideas, de creaciones, de imágenes para poder crear ese tipo de proyectos. Para mí Tijuana significa un lugar de emociones, significa un lugar de creencias diferentes. Continuamos en Sobre la Mesa, estamos tratando el tema y desde luego muchas gracias a usted por seguirnos todas las semanas. Marketing y publicidad, ¿cuál es nuestra realidad? Y tenemos como invitados a Liliana Baglietto, sigue con nosotros, gracias Lili, y Gerardo Alcalá, quien además es presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad. Gracias por seguir con nosotros. Señor Chicone, se quedó sí, una pregunta en el aire una pregunta. Sí. Una pregunta relacionada con los medios. Cuando hoy elaboramos un plan de medios, creemos que todo es digital. Seguimos usando combinación de ambos medios porque no falta ahora quien diga, la televisión, ¿quién ve la televisión abierta? ¿No? Y resulta que un spot en el Super Bowl cuesta $5 millones. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿cómo venden un spot $5 millones? Claro, pero si empiezas a hacer la cuenta, el costo por millar, lo ven 110 millones de personas, pues les sale barato, ¿no? Claro. Entonces, hay esas cosas que me resultan a mí a veces tan lineales, ¿no? Que de reflexión en la gente que dice, no, que ya no se ve televisión. Y resulta que las claro cuestiones... que se ve televisión. Claro que se ve televisión. Y no, pero las cuestiones y olvídate de los programas de corte como a lo mejor como este o de corte inclusive de informativo. Los programas espectaculares que hay, que siguen vendiendo de manera impresionante. Entonces, no sé si esta cuestión de medios se tenga en el caso de las agencias de ustedes o en los socios que tienes a ANP, si te lo han comentado, si ahora, bueno, me inclino por contratar redes y lo otro lo voy dejando cuando la tendencia internacional sigue siendo todavía el medio ortodoxo se lleva una buena porción, las redes han ganado terreno, muchísimo terreno y lo seguirán haciendo a medida que pasa el tiempo cada vez más rápido, pero la pregunta es un poco abierta, es esa, ¿cómo consideramos hoy un plan de medios? Recientemente hubo un escándalo importante acerca de muchas plataformas y influencers y cosas por el estilo que no tienen en realidad los números que dicen tener. Sucede esto y esto es muy claro y sucede con Facebook y sucede con YouTube y sucede con Google AdWords que modifican su manera de crear su plataforma publicitaria de una manera tal que aunque tengas tu costo por clic y tu costo por impresión, siempre es en función de su propio universo, es como un gran eco, así podría descubrirlo, ¿no? Mientras que y además te pones en un contexto que es bien difícil de controlar, ¿no? Porque de repente no quieres salir en un anuncio que a un lado esté un banner de pornografía o un banner de abuso o un banner de noticias falsas. Y eso es muy difícil de controlar. En cambio, si buscas la certeza y la credibilidad que te dan los medios tradicionales, que en realidad ya no son tan tradicionales, porque también hacen una combinación de plataformas, contenidos, utilizan su propio ecosistema digital de una manera diferente, vas acompañado de un factor que ahorita es súper importante en estos tiempos de tan poca certeza. Vas acompañado de la credibilidad que te da una marca establecida, ¿no? O sea, te vas acompañado, no es perico verde nada más el que te está poniendo el anuncio o por el lado que usa el Estado. Aquí tienes un control sobre el mensaje y el contexto. Eso es interesante, porque la credibilidad, perdón que te interrumpa, pero es importantísimo lo que acabas de decir.
porque la credibilidad, y lo platicaba con unos amigos el otro día, decir, bueno, decimos que la televisión no, o que el radio no, pero resulta que, o los periódicos no, cuando resulta que las investigaciones o lo que ha hecho explosión en el mundo son investigaciones periodísticas. Entonces, por fin, ¿sí o no? Claro. Pues claro que tienen fuerza y tienen credibilidad. Y en cambio, cualquier Netflix persona... se anuncia en televisión. Claro. Los contenidos en demanda se anuncian en televisión. Y eso tiene que ver con el objetivo que recupera la empresa, ¿no? En campañas globales o internacionales, por ejemplo, estos conceptos de medio tradicional o medio moderno ya no existen. No hay tal cosa ya como un medio ortodoxo o tradicional. Ya ahora las grandes direcciones de mercadotecnia y las agencias multinacionales usan los términos offline y online. Offline engloba todo lo que no depende del internet para funcionar, online todo lo que depende del internet para funcionar. Entonces en offline tenemos radio, tenemos televisión, tenemos prensa, tenemos out of home, tenemos billboards. En online tenemos todo lo que podemos ver desde nuestra celular o desde nuestra computadora, ¿no? Entonces, basado en eso y recuperando el origen un poquito de la pregunta, creo que la clave está en establecer bien el objetivo y hacer la combinación precisa que alcanza a los clientes. Yo creo que no hay uno más importante que el otro, sino que tiene que ver 100% con el mercado. Por ejemplo, si lo que queremos es vender un carro o un coche, como lo llamen, bueno, los jefes de familia son quienes toman la decisión. Entonces seguramente vamos a usar televisión, siempre. Vamos a usar noticieros, vamos a usar radio, vamos a usar información, entretenimiento y la prensa para la promoción, y podemos complementar con online. Si tal vez nuestro producto es para un 100% millennial y tiene que ver con una tablet, probablemente vamos a enfocarnos en redes sociales y vamos a reforzar con una campaña de televisión y con una campaña de radio. Entonces, creo que la mezcla de medios es necesario que incluya todo de acuerdo al objetivo del cliente. Absolutamente de acuerdo, porque a esa conclusión pedía a Dios que llegara. Llegó. Mira, no solo eso, quizás todavía no tenemos suficiente información para entender dónde el impacto es más profundo en el cerebro del consumidor. No hay suficiente información. Pero si yo te pregunto cuál fue el último anuncio que viste en tu teléfono, es muy probable que no te acuerdas, pero si te pregunto cuáles fueron las marcas que viste en el camino de tu oficina a esta estación, es muy probable que sí lo recuerdes. Entonces, la exposición en otros medios, más allá de lo digital, no solo te da carnita, te da esta substancia de ser real, ¿no? Y el impacto que genera en la recordación del consumidor para estar en el momento adecuado que toma la decisión de compra es bien diferente. No, yo creo que todo debe, como dice bien Gerardo, debe de combinarse para buscar. Y no a todo mundo les alcanza para todos, eso es un hecho. Pero tampoco no esperen que el café de la esquina, que puede hacer un anuncio en Facebook para difusión local, para sus 10 cuadras alrededor, porque le fue muy bien, significa que tiene los mismos resultados para una marca que está haciendo una campaña de 20 ciudades en el noroeste. O sea, son diferentes objetivos, diferentes necesidades, diferentes alcances. Hablando un poquito de la recordación, me decía un periodista el otro día, amigo también de nosotros, que dice, bueno, no me vas a negar que para la publicidad la gente cada vez se acuerda menos. Tú preguntas a una persona un anuncio y ya no se acuerda como antes, que lo distinguían así. Ahora hay un problema de recordación, probablemente derivado de una atomización, de un montón de información que tenemos. La gente ya no recuerda tanto como antes. Dice, en cambio, una información periodística enseguida la gente se comunica y se pasa la información en el acto. Sí, pero y le preguntas a los 2 días y la gente se va a acordar en el momento preciso que iba oyendo el radio y que esa información la saltó. Es la visión de un periodista. Nosotros somos publicistas, no estamos... Yo coincido. Bueno, claro. Entonces, pero sí hay una cuestión de segmentación de las cosas, como bien dice Liliana, que te va a ayudar a llevarte al canal adecuado, pero no es lo mismo creer, y pusiste un ejemplo muy gráfico, que la tiendita de la esquina haga publicidad para su manzana y crea que con eso va a llegar a otra cosa. Eso me gusta, porque hay mucho
cliente incauto que cree en esas cosas, y es lo que no me gusta mucho para nuestra profesión, ¿no? Sí, claro, es eso, es la segmentación. No es lo mismo antes, cuando veíamos a las noticias de la noche y veíamos el anuncio de Buchanan's. Toda la familia veíamos el anuncio de Buchanan's. Y al día siguiente lo íbamos a volver a ver, y al día siguiente lo íbamos a volver a ver. Y eso pasaba toda la semana. Hoy el anuncio es recordado si es relevante. Y es relevante si se segmentó de manera adecuada, ¿no? Entonces, hoy tú ya no consumes el mismo anuncio que Liliana. Y los dos no consumen el mismo anuncio que yo. Porque estamos viendo programaciones distintas, de tele, de radio, consumiendo prensa distinta. Entonces, mientras la segmentación sea la correcta y el mensaje sea poderoso, la recordación sigue siendo la misma. Nada más ahora tenemos que asegurarnos que lo esté escuchando quien queremos, porque ya no tenemos una generalidad de audiencia sentada enfrente, ¿no? Es un problema de contenido. Es decir, tengo que pegar en el contenido exacto, porque sí me recuerdo que hace unos años, 2 o 3 años, me comentaba alguien en San Diego, bueno, ya logramos el reach and touch, ¿no? Ya te alcanzamos, ya te tocamos. Ahora, ¿qué es lo que te vamos a decir para convencerte? Entonces se deriva en un problema ya de contenido. Ya sé cómo llegarte y tocarte el hombro y decirte, usted tiene tal edad y le gustan esas cosas. Ahora, ¿cuál es el mensaje que te llega? Así que básicamente sigue siendo lo mismo. Es decir, seguimos o siguen las agencias siendo necesarias en esa parte, porque los medios son una cosa y el contenido es otro. ¿Qué es lo que mueve? Ya llegué al futuro consumidor o al potencial consumidor, pero ¿con qué mensaje? Para hacer lo que cambie el hábito de compra o para que me dé la oportunidad de probar o para que una marca pueda ser cambiada por otra. Eso es lo interesante del asunto. Sobre la opinión que comentaba tu amigo de las noticias, creo que la relevancia de las noticias es precisamente que te tocan fibras humanas, ¿no? Claro. También hay un abuso en ese tipo de contenidos, pero precisamente ese es al final de cuentas, ese es lo que nos hace humanos, ¿no? Y cuando en la publicidad podamos contar una historia de una manera que conecte y secundarla y fortalecerla con el resto de los canales de comunicación y contenidos que estableces, pues ya tienes una pista abierta, ¿no? Donde conviertes tus propios medios también medios de comunicación para la recompra, para el retargeting, pero al final de cuentas tienes que esperar o tienes que confiar que el que mejor te puede ayudar a hacer a contar la historia con la que quieres conectar con tu público es un publicista profesional. Claro. Ahora, fíjate que tenemos una oportunidad inmejorable, porque hace muchos abriles atrás, 30 o 40, cuando hacías publicidad, primero tenías que sortear un montón de dificultades. Por ejemplo, ¿cuál era el medio adecuado para llegar? ¿Y quién me iba a ver? ¿Y dónde ibas a ubicar las cosas para que te vieran? También partiendo de una creatividad efectiva, de un plan, ¿no? Y de un plan, una estrategia trazada. Pero había un montón de distractores en ese momento. Ahora no, ahora ya sabemos a quién vamos a llegar. Ya la segmentación ya está dada. Ahora tenemos una oportunidad inmejorable para decir, bueno, es la parte de los contenidos, es la parte creativa la que tenemos que afinar, es la parte de mayor conocimiento del público, porque claro, nadie puede negar que el público de hace 30 años no es como el de ahora por un montón de razones, y la principal es la información. Un ama de casa agarraba una lata y la metía y ahora la lata la lee porque una amiga le dijo, la estudia, la fotografía y se la manda al esposo, si era la información ha llegado a una manera tal de que la gente por eso se volvió tan selectiva. Entonces por eso nosotros con el mismo razonamiento tenemos que ser mucho más profundos a la hora de elaborar un plan o de elaborar una campaña, ¿no? Sí, yo quería preguntarles ahorita que hay 3 grandes expertos sobre la mesa, sobre su opinión respecto a aquellas empresas o marcas y si se sigue dando de repente esa forma de pensar o de decir, soy tan grande que no necesito anunciarme. ¿Se sigue dando? Creo que ustedes son los invitados y tienen que contestar. También usted, señor. Usted me ha entrevistado, ahora yo lo entrevisto a usted. Yo cada vez lo veo menos. Cada vez lo veo menos porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando una compañía está invirtiendo de manera constante
y deja de hacerlo por alguna razón, tiene un efecto residual que permanece y dice, pues me sigue yendo igual de bien sin la publicidad, ¿no? Claro. Ya me pasó eso una vez con un cliente. Pero hay otro montón de factores y hay cosas que tú no controlas, que son tu competencia. Entonces, si no estás creciendo al doble de lo que está creciendo tu industria, dicen los expertos que no estás creciendo. Entonces, la pregunta es desafiante, es bien desafiante. O sea, la pregunta es, claro, ¿cuánto puedes controlar tú de lo que está sucediendo en el mercado? Y una de las mejores maneras de controlarlo y predecirlo es con tus mensajes publicitarios y con la mercadotecnia. De otra manera, no. O sea, si no haces nada, hazte de cuenta, mejor amárrate las manos y métete una pelea, ¿no? Porque no vas a tener injerencia, ¿no? La publicidad te da esas herramientas. Entonces, cada vez menos yo creo que lo ven, porque cada vez ellos mismos, si revisan, por ejemplo, qué marcas se están usando ahorita en su uso personal, en su tocador, y qué marcas se estaban usando hace 5 o 10 años, se van a dar cuenta que no son las mismas, que ellos han cambiado. Entonces, ¿por qué esperan que su mercado no vaya a cambiar? Si ellos mismos han cambiado. Si todo cambia, ¿por qué no va a cambiar el mercado? Claro. Sí, claro. Pensar así sería como miopía empresarial, ¿no? Sería no querer ver a ningún lado y querer ver nada más lo básico. A cualquier empresa grande o chica que dijera no necesito anunciarme, habría que preguntar lo que dice Liliana. No quieres crecer, entonces no necesitas anunciarte. Porque si quieres crecer, implica que hay que sobresalir de la competencia. Y para sobresalir de la competencia, necesitas profesionales en comunicación y publicidad que te asesoren en cómo hacerlo, porque tu competencia seguro lo está haciendo. Claro. Me recuerda un caso muy particular, y lo menciono así súper rápido, de una marca que me decía, pero es que tengo estos die-hard fans, ¿no? Así que son compradores apasionados de mi marca. Y entonces no le puedo hacer nada porque si le hago algo a mi marca, se molestan, no les gusta, quieren que quede, que no se mueva, ¿ok? Vamos a revisar los demográficos, no te preocupes, no cambies, no pasa nada, espérate a que se mueran todos estos porque ya están en un ciclo de edad. Tienes que estar constantemente, pues eran puros señores mayores y señoras mayores que no querían esos cambios, pues. Y a veces tienes que estar dispuesto a hacer ese tipo de movimientos porque constantemente la adquisición de nuevos prospectos es lo que le da sentido a un negocio. Y eso es lo que hace la publicidad. Te atrae personas a la puerta, ya sea virtual o a la física de tu negocio. Pero siempre tiene que estar constantemente ese flujo y constantemente estar peleando por él. Y el recambio de mercado es impresionante, ¿no? No solo en la parte demográfica, sino que en general los gustos, los hábitos, los niños compran una cosa y en una semana ya son otras, o te piden otras cosas, o ha cambiado y cada vez el acelere es más fuerte, ¿no? Es más fácil ahora, señor Chicone, hacer una buena mercadotecnia ahora con tantas herramientas que hay tecnológicas. Yo creo que se facilitan en ciertos aspectos, siempre que lo mismo, siempre sostengo lo mismo en mi caso, ¿no? El cliente tiene que ser, es decir, no basta con ser creativo. Se necesita clientes creativos. Si tú puedes ser muy creativo, pero si el cliente es una persona clavada en su época, no quiere cambiar, a lo mejor tiene 30 años, a lo mejor es un joven, pero ya viene con que alguna vez el abuelo se sentó y le dijo, esto no lo hagas porque... Con una visión media cerrada. Claro, la visión, no sé si cerrada, pero la visión segmentada a otros tiempos, a otros mercados, que no es el actual, lo que tú señalabas recién, si haces una revisión de lo que usabas hace 5 años, no más, 5 años no más. Ahorita las cosas cambiaron muchísimo. Entonces, ¿por qué no va a cambiar el mercado? Es absurdo pensar que no lo va a hacer. Entonces, yo creo que esa es una de las conclusiones sería seguir consultando al profesional. Lo que tú decías, no esperar que apenas te pica la garganta, no esperes tener la tos ya al borde de los pulmones lastimados, sino ve a ver a un profesional de la publicidad. El profesional de la publicidad o de la comunicación integral publicitaria, porque a veces nos metemos o generalmente hasta en el desarrollo del producto, si no, volvemos a lo mismo, si no estamos en la parte cosmética general, ¿no? Si bueno, ya lo fabricaste, ahora yo le pongo la cosmética para vender. A mí siempre me gustó meterme desde abajo. No es lindo cuando tienes esa oportunidad. No importa que no entiendas de ingeniería, el cliente te lo va a explicar. Claro. No hay alguien que conozca mejor el producto que el propio cliente. Como también no hay nadie que lo pueda vender mejor que un profesional. Claro, y eso es algo que
que las empresas grandes, pequeñas y medianas tienen que grabarse, ¿no? Y tatuarse, y es algo que me gustaría recalcar mucho. Necesitan ser asesorados por profesionales, ¿no? No hay alguien que porque es muy creativo lo sepa todo. Como decía Liliana hace un rato, no hay porque al café le funcionó el Facebook, me va a funcionar a mí. No debe haber el que es que mi sobrino le sabe mover al programa de la computadora y él me va a hacer el volante, ¿no? Siempre debe haber asesoría profesional, porque si no lo que va a pasar es que van a diluir su esfuerzo económico, claro, y en materia de promoción puede no funcionar, y entonces va a haber un desencanto injusto, ¿no? Va a haber la publicidad no funciona cuando en realidad pues fue rudimentario el esfuerzo o sin profesionalización. Bueno, yo hace un rato citaba el caso del marketing político. Es decir, que el caso es parecido, porque el político puede llegar a ser buen político, que cada vez es más difícil encontrarlo, sí, puede llegar a ser un buen político, pero no un buen comunicador, y mucho menos un buen propagador de lo que piensa. Entonces es lo mismo, ¿no? Un poquito, yo sé cómo llegarle a la gente, yo sé cómo tú puedes multiplicar que la gente te acepte. Y esto me deriva a una pregunta que te quiero hacer a ti en particular, que es la cuestión turística. Los gobiernos creen saber venderse como promotores turísticos. ¿Es esto una realidad o se necesita también el tamiz profesional o la inserción profesional para que esto tome cuerpo distinto al burocrático, digamos? No, definitivamente se necesita el tamiz profesional, y en el turismo más que nada, porque no basta con tener una estructura gubernamental que opere con una base de empleados para que se logren los objetivos de promoción turística de una entidad, ya sea la ciudad, sea el estado, sea el país, o sea un destino o un pueblo mágico, ¿no? Finalmente, el trabajo de segmentación y comunicación es igual o más complejo que el de cualquier empresa. Te doy el ejemplo de Baja California. Sí, sí. Baja California tiene playa, tiene vino, tiene dunas de arena para hacer sandboarding, tiene montaña, tiene desierto para hacer off-road, tiene cascadas para hacer rappel, y tiene un mar para hacer todas las actividades de pesca y lo que quieras. Y langosta. ¿Qué promueves primero y a quién? ¿No? Es un estado tan rico que si no tienes profesionales atendiendo el tema y asesoría de agencias especializadas en comunicación y publicidad turística, microsegmentando estos mercados, comunicándole esto al mercado asiático, esto al del centro del país, esto a nuestros vecinos de California, esto a los vecinos de Arizona y esto al mercado interno, no te va a funcionar la estrategia, ¿no? Al contrario, la publicidad turística es mucho más compleja porque hay que vender mucha riqueza a muchos mercados distintos, ¿no? Y cada quien puede venir por razones diferentes. Y ahora que toques el tema es impresionante y sumamente delicado este momento, yo creo que en el que estamos en la ciudad de Tijuana, no lo puedo dejar de notar. El viernes de la semana pasada fui a uno de estos colectivos de Telefónica Gastropark, no sé si se pueden decir comerciales. 80% de los comerciales eran turistas, 80% de los comensales eran turistas, 80%, ¿no? Entonces, por fin creo que el empresario turístico está entendiendo, todavía le falta a lo mejor en calidad, en atención, en conocer sus productos, en algunas cosas, pero 80% de los comensales venían de fuera, un lugar que es súper popular entre los tijuanenses, y por fin tenemos toda esta gama de cosas que podemos ofrecer a nuestros visitantes. Entonces, ojo a las autoridades, que no se nos vaya este momento. Ahorita estamos en este momento donde la seguridad es tan delicada, ni modo, tengo que tocar el tema, pero por fin estamos llegando a este punto. No vayamos a quemar ese cohete de Oquis. Claro, porque hablando desde principios de marketing, vas a tener a especialistas y profesionales en mercadotecnia promoviendo el estado hacia afuera, cuando el visitante podría pensar que la publicidad fue falsa, ¿no? Que lo estás invitando a disfrutar de un estado que no es seguro o de una ciudad que no es segura, cuando estamos intentando comunicar lo contrario, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Me gustaría una conclusión breve de ustedes sobre la industria publicitaria y cómo se debe seguir moviendo o cómo debemos seguir exponiendo nuestra parte profesional.
Pues me gustaría mucho invitar a los empresarios a pensar en términos, a los empresarios y a los medios también, y a todos los que estamos en esta pensar en los consumidores, no en términos demográficos tradicionales como los teníamos antes, donde los definíamos por edad, ingreso, o por escolaridad, o por dónde están ubicados. Hoy en día la movilidad, el Internet nos está generando un diferente tipo de consumidor que se puede enganchar con una marca y se puede involucrar con una marca desde muchas perspectivas diferentes. Entonces, no me digan que su mercado es de 20 a 45 años, señores, ¿no? Ya eso ya no es. Romper con ese Hay que quitarse ese chip. Me encantaría porque avanzamos más rápido. Muy bien. Claro, y acordarnos que la promoción de cualquier negocio, de cualquier producto, de cualquier servicio, debe ser profesional. No le confiaríamos la salud de nuestro hijo a un doctor que no tuviera título, no llevaríamos a arreglar nuestro carro a un taller que no fuera bueno. No confiemos, empresarios, la publicidad de nuestro negocio en manos que no sean expertas y que no tengan éxito probado en el campo que están realizando. Muy bien. ¿Sí? Las conclusiones, un hermoso programa. Bueno, concluimos, licenciada, con que, como decía un viejo amigo mío, en publicidad lo que no se dice no existe. Así que necesitamos seguir haciendo publicidad y publicidad profesional como ustedes la propusieron esta noche. Así que les agradezco muchísimo. Es un placer. Muchas gracias. Felicidades por su labor. Muchas gracias a Liliana Baglietto y Gerardo Alcalá por habernos acompañado en Sobre la Mesa. Ya nos vamos, señor. Muy bien, gracias. Gracias por habernos acompañado. Soy Ana Belén Guzmán. Hasta la próxima.